Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir hablando del bronce. El bronce en la región de la meseta norte. En concreto, la meseta norte, el bronce inicial ayer y hoy. En la meseta norte está dividida la cronología, se ha periodizado en tres grandes etapas, que es el bronce antiguo, con unas características comunes a este periodo inicial del bronce, en la que aparecen elementos materiales cerámicos lisos de perfiles carenados y grandes recipientes de almacenamiento con cordones y marelones. Se desarrolla hasta la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Luego aparece el bronce medio, se desarrolla el bronce medio en esta meseta norte. Es un periodo en el que la cultura de las cogotas empieza a iniciarse, la protocogotas que se llama, y se desarrolla hasta finales del siglo XII a.C. Y un bronce final en la meseta norte en la que se ha documentado un horizonte de Cogotas I, se llama Cogotas I, la cultura de Cogotas I, un apogeo y plenitud de esta cogota. En cuanto a los asentamientos y las viviendas, hay que decir que aparecen los campos de hoyos. Son estructuras negativas excavadas en el suelo, en llanuras o terrazas fluviales, cabañas ovaladas y rectangulares, en los tolmos de Calacena, en Soria, por ejemplo. Paredes de barro y entramado vegetal, techos sostenidos por dos postes centrales. En el Alto Duero aparecen asentamientos en pequeños cerros aislados. Perduran las cuevas y los poblados en zonas bajas, los cultivos herbáceos y los pastos. Hay una posible jerarquización de los poblados. ¿Vale? El rito funerario de este bronce de la meseta norte, principalmente en la inhumación individual o doble en hoyos, fosas. Están cerrados con grandes piedras, encistas y tinajas, nichos u hornacinas laterales selladas con piedras. En cuanto a los ajuares, o no existen o solo están compuestos de un vaso cerámico y restos óseos animales. Algunos ajuares sí que aparecen con elementos ricos en los que se denota esa incipiente jerarquización social, tipo los de Cienpozuelos en Soria, como transición campaniforme de Cienpozuelos a Cogotas I. ¿Vale? Empiezan a haber elementos en los ajuares que denotan esa jerarquización, principalmente en este asentamiento de Cienpozuelos en Soria, donde se denota una cierta transición del campaniforme al elemento del horizonte Cogotas I. La cultura material está representada por siles, láminas, hojas, lascas, puntas, raspadores, denticulados, dientes de hoz, cantos de cuarcita, piedra pulimentada, hachas, molinos, afiladores, y la cultura material ósea está representada por espátulas principalmente. En cuanto a la cerámica, ¿qué tipo de cerámica nos encontramos aquí en el bronce de la meseta? Pues principalmente, como hemos apuntado al principio en la introducción, como he apuntado al principio en la introducción, aparece una cerámica lisa, incisa, impresa y con cordones en este bronce antiguo. La cultura material metálica del metal está representada por elementos de cobre y de bronce. En cobre se elaboran puntas de flecha, puñales de lengüeta, hachas, punzones, y en bronce han aparecido, sobre todo a partir del bronce medio, la fabricación de espadas y de hachas de talón que parecen consolidarse en este periodo hasta el siglo XII a.C. En oro y en plata hay escasos
escasos objetos. En cuanto a la economía, hay que decir que la base es la ganadería de opicápridos, cerdos, caballos, perros, ¿vale? En la agricultura aparece el trigo, la cebada, habas, lino, los olivos empiezan a cultivarse y los nogales. Y la metalurgia está representada por los hornos vasija y han aparecido marcadores arqueológicos que denotan esta actividad metalúrgica como restos de fundición. Protocogotas, es muy común el cobre, el uso del cobre arsenical en Cogotas 1, en el horizonte Cogotas 1, el bronce. Y en Madrid aparece una prematura metalurgia local de bronce. Continuamos. Bueno, voy a enseñaros una lámina de la Cueva de Extremera en Madrid, en la que aparece una cazuela metálica y materiales in situ, ¿vale? Una cazuela metálica en la fotografía de arriba y abajo un molino plano, ¿vale? Esto es en Extremera, en Madrid, en la zona sureste de Madrid. Bien, pues continuamos con el noroeste, el comienzo de una nueva comunidad de costumbres e intereses, ¿vale? Bajo esta denominación se engloba un área geográfica que abarca el occidente asturiano, Galicia y el norte de Portugal. Y hay dos grandes periodos del bronce en esta zona. El bronce antiguo, periodizado la cronología entre el 1800 y el 1500 antes de Cristo, ¿vale? En pleno segundo milenio. Periodo inicial de formación, el horizonte de Monte Lavar, Roufeiro. Un periodo de desarrollo con contactos con el suroeste y con la Bretaña francesa, y un periodo de transformación con contacto con el Wessex y con Irlanda. Y el bronce medio se desarrolla en esta zona del noroeste entre el 1500 y el 1200 a.C., con dos horizontes culturales, el de Barcelós y Melide, Covesada Melide. En cuanto a los asentamientos, hay que decir que tenemos escasa documentación a día de hoy. En el bronce antiguo sí que se conoce que existían estructuras defensivas y una localización en rutas ganaderas y esporádicos hábitats en cuevas y abrigos rocosos. Han aparecido también restos de cabañas circulares, fosas, hogares y agujeros de postes y recintos para ganados. El rito funerario, otro de los grandes marcadores que tenemos para entender este periodo en el noroeste peninsular, Galicia, Asturias y norte de Portugal, se utiliza o se reutiliza, para ser más precisos, los megalitos preexistentes con sepulcros de corredor, que se siguen utilizando hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo. Pequeñas construcciones tumulares de tierra que cubren cámaras cistoides, cuadrangulares, etc. También se hacen enterramientos en cistas de piedra, son más comunes, excavados en el suelo, individuales y con un rico ajuar, como puñales de metal, joyas, espirales de plata, de oro. Algunas fosas aparecen ya con cremaciones, ¿vale? En el 1600 a.C., ya en este bronce medio, en lo incipiente bronce medio, desaparecen las cistas y los túmulos, construidos sin cámara estos últimos, y con inhumaciones individuales y ocasionales cremaciones. Hay una escasez de evidencias funerarias. Todo se denota por los depósitos o posibles ritos funerarios relacionados con el tránsito que implica la muerte, enterramiento en cursos fluviales o rutas de paso ganaderos. El metal aparece documentado
en estos depósitos desde el segundo milenio antes de Cristo. Y esta presencia de objetos metálicos en ríos se relaciona con ofrendas votivas, pérdidas o conflictos. ¿Vale? La economía está basada en la agricultura de los cereales, en la ganadería de ovicápridos y bóvidos y la metalurgia. En el bronce antiguo hay una creciente elaboración de orfebrería y en el bronce medio un uso general del bronce sin innovaciones tipológicas. Y en cuanto a la cultura material, aparecen objetos de metal como puñales cortos y largos de lengüeta, de remaches, hachas, y en oro aparecen brazaletes, bandas, espirales, gargantillas, lúnulas. Las lúnulas están muy relacionadas con la cultura del Wessex en el sureste de Inglaterra y también en Irlanda. ¿Vale? Son unas láminas muy finas de oro con forma de luna que se cree que se utilizaban como elementos de prestigio de uso personal, colgantes al cuello, iban colgados al cuello. Son muy bonitas las lúnulas. En el valle del Ebro, otra de las grandes regiones en las que el bronce, este bronce inicial, está documentado y ocuparía toda lo que es la zona del Valle del Ebro, el País Vasco, Cataluña y las Islas Baleares. Son regiones que están cada vez más definidas por pervivencias e innovaciones. Toda la zona del Valle del Ebro, en toda la zona del Valle del Ebro están apareciendo nuevos descubrimientos sobre el bronce. Y abarcaría el segundo milenio desde el 1900 hasta el año 1000 a.C., 1950 aproximadamente, con tres subperiodos que serían bronce antiguo, bronce medio y bronce tardío. Hay una ocupación de estas regiones desde finales del tercer milenio antes de Cristo, de la transición del calcolítico al bronce. ¿Vale? Los asentamientos y viviendas en este valle del Ebro, en el bronce antiguo, al principio eran asentamientos estables tipo silos, basureros, cabañas y en piedra en cerros estratégicos. Es un elemento común en todas las regiones del bronce, los asentamientos en zonas estratégicas. Había una inquietud por un control visual, de las rutas de paso, de las rutas quizás comerciales y rutas ganaderas, con lo cual esto denota que hay un avance social, ¿vale? Una estratificación social también, una inquietud defensiva y una inquietud también de control económico. Ya en el bronce antiguo es un elemento común. Y en el bronce medio se dan estos asentamientos en cerros, con casas en las cimas y laderas, de plantas ya rectangulares o absidales, hechas en zócalo de piedra, muy común también este elemento habitacional, y alzados de arcilla, reforzados o no, con postes de madera. Bien. El poblado de Mocín, en Zaragoza, supone un descubrimiento de un tipo de cultura del bronce tardío, donde aparecen cerámicas estilo Cogotas I, muy relacionadas, con silos excavados en el suelo, restos de empalizada y edificios rectangulares. En el bronce tardío hay un incremento del abandono en los poblados, quizás debido a una crisis que causó un despoblamiento o a un cambio de modelo en cuanto a los asentamientos. Las estructuras son perecederas y se han estudiado a través de los campos de hoyos. El rito funerario principal hasta el bronce medio eran las sepulturas dolménicas y de inhumación individual también. Y la economía, como en todas las regiones en las que se ha periodizado el bronce, este bronce inicial, es la ganadería, con bóvidos, ovicápridos y productos secundarios derivados de ellos con los que se empezaba a comercializar.
El metal, en el bronce antiguo hay herramientas y útiles de variada tipología, y en el bronce medio, hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo, aparecen objetos de bronce con nuevos sistemas de fijación en las empuñaduras de las armas y herramientas. Dentro del Valle del Ebro, en el País Vasco, hay una pervivencia, algún tipo de elementos materiales tipo campaniforme, y avanzado el milenio aparecen elementos de Cogotas I de la meseta. Hay una influencia evidente. Y dos grandes grupos en el País Vasco. Los usos, la cueva es el nombre de una cueva de Álava, con una economía basada en la cría de cabra y cerdo, y los agricultores son menos importantes en la cueva de los usos. Los útiles líticos que aparecen son hojas de hoz y lascas, útiles óseos como adornos, cerámicas, incisas, digitadas, a peine, con cordones, surcos, carenados, etc. Y 3 niveles de ocupación y evidencias de la introducción metalúrgica en esta región. Santimamiñe, en la cueva de Santimamiñe, en Cortezubi, cerca de una cantera de siles, es el otro gran grupo. Nivel 2, documentado en el bronce antiguo. Para el bronce medio solo aparecen hallazgos aislados de objetos metálicos, agricultores sin ganaderos, con enterramientos en monumentos megalíticos, como dólmenes. Y en Cataluña hay una periodización y cronología. Por un lado, unos consideran un solo periodo cultural desde el 2300 hasta 1300 a.C., procedente de los campos de urnas, y para otros hay un establecimiento de un bronce antiguo, un bronce medio y un bronce final, desde el 1800 al 700 a.C. Los elementos comunes que encontramos habitacionales son la ocupación de nuevas zonas, y perduran las cuevas de habitación en montaña. Aparecen asentamientos también en llanuras agrícolas y tierras de paso. El rito funerario en Cataluña principal se continúa con los enterramientos en cueva y megalitos. Han aparecido restos de inhumaciones secundarias y cremaciones, inhumaciones individuales o dobles, y estructuras cavadas en el suelo a modo de silos. Escasas cistas de tradición megalítica, con inhumaciones individuales y enterramientos en fosas cubiertas por losas. En cuanto a la economía, tenemos que decir que la agricultura es la base de la economía, el cultivo del trigo, de la cebada, del mijo, los guisantes y las lentejas. La ganadería, una vez más, como en todo el bronce, los ovicápridos, cabras, ovejas, cerdos, bóvidos. Se sigue practicando la caza como actividad complementaria y la recolección. Y la metalurgia es una zona con escasos recursos mineros, con lo cual hay una baja actividad metalúrgica. Se han encontrado escasos metales, útiles, adornos, y no han aparecido espadas o elementos de prestigio. Y en las Islas Baleares, que vamos a ver unas construcciones que son las navetas, son típicas de las Islas Baleares. La periodización y la cronología está dividida en un bronce antiguo más tardío que el peninsular, un bronce medio entre el 1700 y el 1000 a.C., y un bronce final como transición a lo talayótico. ¿Vale? Los asentamientos se dan en abrigos y cuevas. Son característicos los navetiformes, de planta rectangular de un piso, con ábside semicircular y puerta en el lado opuesto. Dobles muros de piedra en seco, ¿vale? Construidos en seco, con rellenos de cascajos. Son de unos 10 a 30 metros por 3 a 7 metros de altura, y están cubiertos con vegetales, cubiertas vegetales. El rito funerario se perdura en las sepulturas megalíticas, los dólmenes. También se practican enterramientos en cuevas naturales. La inhumación es de tipo colectivo aquí en Baleares, mayoritariamente. Se da en zonas llanas
hipogeos excavados en la roca, cubiertos por un túmulo y plantas diversas con o sin corredor, y nichos laterales en las cámaras. La economía está basada en las cabras, en los bóvidos, y se practica el marisqueo en las costas aquí en Baleares. Hay poca información acerca de la agricultura, sí que se sabe que había una recolección vegetal. La metalurgia, hay un incremento de esta actividad con respecto al calcolítico, con una poca variedad tipológica. Básicamente lo más típico son las vasijas horno, los crisoles y los moldes, que denotan esta actividad. La materia prima principal en Baleares es el cobre, puñales triangulares de 3 o 4 remaches, puntas de flecha, romboidales con pedúnculos y aletas, punzones y aros. El material lítico, el hueso y el marfil, pues lo más típico son los punzones, las espátulas, se producen también brazaletes de arquero, cuentas de collar, colgantes, peines. La cerámica está poco cuidada, con cerámica de tipo de color ocre, cerámicas negras, lisas, y las tipologías son cuencos, vasos carenados, vasos de tonelete, globulares, con incisiones y digitaciones. Y el comercio se desarrolló en esta época con las islas próximas y otros puntos del Mediterráneo. Y con la región de Baleares, con el bronce balear, se me olvida poner lo que es una naveta, ¿vale? Es una construcción típica balear. Si por lo que sea a alguien le preguntan o le ponen esta lámina en un examen o se cruzan con esta construcción, es del bronce balear, ¿vale? Bronce inicial balear. Y poco más que añadir en cuanto al bronce de la península ibérica que he estado explicando, este bronce inicial de la península ibérica. Elementos comunes, ritos funerarios individuales, dobles, algunos colectivos perduran, principalmente se dan en estas cistas, enterramientos, aunque se siguen practicando, sobre todo en la zona norte, en Baleares también, los enterramientos en una reutilización de los megalíticos. La cultura, la economía está basada principalmente en la ganadería de cabras, de ovejas, en algunas regiones se introduce el cerdo, la agricultura se practica también, aunque tiene menor peso que la ganadería en líneas generales, cultivo del trigo, del mijo, de habas, lentejas, y luego el metal, el bronce, es una actividad que empieza a ganar importancia. ¿Qué destacaría yo de este periodo inicial? Principalmente que los asentamientos mayoritariamente empiezan a construirse, a desarrollarse en zonas que tengan cierto control visual, en zonas elevadas, en cerros, con cierto control visual del entorno, con control de las rutas ganaderas, comerciales, que empiezan a aparecer elementos funerarios que denotan una estratificación social, empieza a surgir una élite ligada a este comercio. Los poblados se fortifican, ya estaban algunos en el Calcolítico, ya aparecen fortificados. En la zona noreste, en Cataluña, hay elementos de los campos de urnas tradicionales que en la zona del Valle del Ebro, una influencia de la meseta norte de Cogotas por proximidad. En la zona de Valencia, una influencia bastante fuerte de los elementos culturales argáricos. Y bueno, poco más, que empieza a desarrollarse el comercio, los elementos secundarios derivados de la ganadería, como la leche, como la lana, son aspectos económicos que denotan un cambio hacia el comercio, hacia la comercialización, con todo lo que ello conlleva en cuanto a los cambios sociales. Y poco más. Gracias y seguimos estudiando.